Está visto que se dice que el cuerpo tiene memoria, la psiquis tiene memoria. Y cuando uno atraviesa una experiencia traumática, en el camino va haciendo lo que puede. Y en el tiempo, porque tenemos esa capacidad, seguimos viviendo generalmente y la resiliencia y todo lo que pasa. Pero hay un momento en el cual te toca la herida y se vuelve a abrir ese dolor. El pueblo judío es un pueblo que ha tenido muchas experiencias traumáticas. La más contundente y terrible, la Shoah, hace un poco más de 80 años. Y ha hecho enormes esfuerzos, a pesar de todas las marcas que ha dejado en nuestra psiquis colectiva, para poder, bueno, seguir adelante. Y me parece que el 7 de octubre, hace un mes, se volvió a tocar la herida y es como que todo eso que estaba ahí volvió a surgir. La sensación de vulnerabilidad, la sensación de que no nos quieren y nos quieren matar simplemente por nuestra condición. Surgió eso y mucho más, incluso el antisemitismo que estaba en el mundo, como tantas veces, pero con más virulencia. Dicho todo esto, le cuento que lo conocí cuando él tenía más o menos mi edad, poco menos en realidad, la que yo tengo hoy. Ya era un gran sabio, un hombre que conocía las fuentes maravillosamente, pero no solamente que las conocía, las entendía y las difundía y las podía enseñar con tanta claridad. Han pasado años y ese sabio sigue difundiendo luz y ayudándonos a pensar. Por eso quiero tratar de dedicar unos minutos ya no solo a la información, que es la que usted conoce, que va minuto a minuto, sino a tratar de pensar qué es lo que nos está pasando, porque, claro, estamos atravesando un duelo todavía sin dimensionar la profundidad del mismo y las huellas que va a dejar. Querido amigo y maestro Rabino Yerahmiel Barilka, ¿cómo estás? No te escucho. Debes estar, debes estar muteado, Yerahmiel, porque todavía no te... te estamos viendo, pero vamos a ver si te escuchamos, ¿eh? En algún momento lo vas a lograr. Usted sabe que el Rabino Barilka de... Ahora sí, Ahora, ahora te escuchamos perfectamente. Qué lindo escucharte y verte. bueno, primero, toda esta introducción en la cual hiciste referencia a alguien, seguramente te equivocaste de personaje. Me preguntaste cómo estoy. Estoy mal, pero pese a que esta guerra, como todas, contiene muchas incertidumbres, hay algunas cosas de ella en el curso, en el combate entre Israel y Hamás, de las que parece haber pocas dudas. Empiezo con lo que tú dijiste en la introducción. La primera quizás es la fortaleza de la ciudadanía israelí, inesperada por los propios israelíes, inesperada por la gente del gobierno, inesperada. Pero algo pasó en Shmini Atzeret que hizo que de pronto volvamos a unirnos, lamentablemente en momentos de desgracia. Javerim, que nos están escuchando, no hay ninguna duda que Israel asestará jamás un golpe decisivo. Está matando a miles de combatientes de Hamas. Ellos no dicen la cifra. Cuando hablan de números, que nadie sabe a qué se refiere, hablan de civiles, porque de sus combatientes es probable que ellos tampoco sepan cuántos cayeron. No hay ninguna duda que Israel está destruyendo la infraestructura de la organización y que va a neutralizar gran parte de las reservas de armas que tiene y que fue acopiando en los años sin que los israelíes, tan confiados como siempre en nuestra altivez y nuestra creencia que somos tan inteligentes y tan bonitos, dejamos pasar porque nos distrajimos. Otra
certidumbre es que Israel no volverá al statu quo antes, como ha hecho en las otras 4 ocasiones, desde que en el 2007, hace tan poco tiempo, ha golpeado a Hamas en Gaza. Los funcionarios de israelíes, Miki, lo han llamado a menudo cegar la hierba, la desagradable tarea que inevitablemente hay que hacer periódicamente. Barbaridad. Cegar la hierba significa permitir que crezca más fuerte. Esta estrategia ha fracasado. Todos los israelíes sabemos quién es el responsable. Hay una sola persona en Israel que no sabe que él es el responsable y que es el responsable. Sin embargo, lo que determina quién gana finalmente esta guerra es totalmente incierto. Tenemos muchas preguntas. Miki, ¿qué política surgirá en Gaza cuando cesen los combates y se retiren los escombros? ¿Quién tendrá el control y quién le apoyará? ¿Buscarán los gazatíes una vida en paz y con prosperidad? ¿O nuevamente van a ser más fuertes las voces de la alienación y desesperación para dar paso a un nuevo ciclo de violencia con otro nombre? Hay más incertidumbres, queridos amigos. ¿Hasta dónde llegará la guerra en el norte frente a Hezbollah, un eterno enviado de Irán, con el cual el gobierno israelí, los gobiernos israelíes de los últimos años, estaban tranquilos pensando que Hassan Nasrallah, al estar encerrado en la cueva, se había vuelto inofensivo? Hay una pregunta terrible para todos nosotros que me parte el alma junto con todos los israelíes y con muchas conciencias del mundo de gente de bien. ¿Qué va a suceder con los rehenes? ¿Qué va a suceder con los niños, con los bebés, con las mujeres, con los ancianos, con los jóvenes, con los 2 hijos de nuestro común amigo Itzik Horn, Miki? ¿Qué va a suceder con ellos? ¿Cuándo van a salir? ¿Quién los va a sacar? ¿Otra vez el ejército va a poder sacarlos como sacó a esta niña hace ya casi una semana atrás, sin que nadie sepa cómo lo hizo? ¿O se seguirá negociando mucho más tiempo, extorsionándonos a cada uno de nosotros y extorsionando al mundo libre? Lo dijiste de alguna forma en tu introducción, Miki. La otra incertidumbre es cuál será la suerte de las comunidades judías del mundo, Miki. ¿Van a tener seguridad? En Estados Unidos mataron a un manifestante, en Francia mataron a otra persona, únicamente por ser judíos. Los atentados antisemitas van sucediéndose día a día en cada una de las ciudades de Occidente democrático. Hay más incertidumbres y me aprovecho solamente 1 o 2 minutos o menos para que podamos dialogar esperando abrir aquellos temas que te interesen más. ¿Qué van a hacer los líderes de las instituciones juveniles y educativas de las comunidades y de las centrales israelíes en estas circunstancias? ¿Van a saber estar a la altura histórica o seguirán lejos de sí mismos? ¿O saldrán al aeropuerto a recibir a los repatriados? Así los llamaron, a los repatriados, a los chicos de Tnuot que trajeron de regreso cuando personas, incluso de mi familia, interrumpieron congresos científicos mundiales para tomar el primer vuelo y enrolarse en el ejército. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Sigo un solo segundito más porque está relacionado. ¿Qué va a pasar con los medios informativos, Miki? Seguirán siendo anti-israelíes, anti-sionistas, que es el nuevo nombre del antisemitismo, o algunos tendrán la valentía de ver si el tema está únicamente en el Oriente Medio o ya es global y es el preanuncio de lo que les va a suceder a las sociedades democráticas. Sí, Miki, perdón. No, por favor, planteaste muchas incertidumbres y yo diría casi un análisis geopolítico, de uno que está mirando la realidad en los detalles
de todo lo que está aconteciendo en esta guerra. Yo quiero llevarte a un plano incluso más profundo en términos de la psiquis del pueblo, la psiquis histórica. Es verdad que incluso en nuestros relatos permanentes, ¿no? Beishe Amda, ya empezamos a siempre recordar que en cada generación algo apareció y nos golpeó. Y digo, todavía la memoria de la Shoah está fresca para algunos, pero ya no tanto. Estamos a más de 80 años y algunos incluso se han olvidado. Hace un ratito uno de nuestros corresponsales comentaba que estuvo ayer en el cementerio acompañando a sus vecinos en Modi'in, que enterraron a uno de sus hijos en este ataque bárbaro, y decía, no sé cómo va a ser el próximo Yom HaZikaron de Harley Tzal, diciendo cómo va a ser el próximo año cuando recordemos a los caídos, la cantidad enorme de caídos y el duelo nacional. Digo, la pregunta es, estamos en guerra, es muy difícil en el momento de la guerra hacer ese duelo. Hay mucha gente que está haciendo lo que puede para sobrevivir porque no hay otra. Pero hay un duelo fuerte y colectivo en Israel enorme porque golpeó por todos lados, más allá de cómo termine en el campo de batalla. No, no hay casa que no conozca una víctima, Miki. No hay casa, no hay. En el edificio en el cual vivo somos 30 y pico de familias. Todos, absolutamente todos, conocemos a más de uno, a abuelos que tuvieron que sepultar a los nietos, a un joven que se casó 2 semanas antes de Shmini Atzeret, creo que entre Rosh Hashanah y Kippur o antes de Rosh Hashanah. Lo conocía ese chico de niño, a los desaparecidos y a más. Así que el duelo es total y es absoluto. ¿Qué va a pasar con Yom HaZikaron? Mira, Miki, nadie puede saber lo que va a suceder. De todas maneras, yo no creo en los días de conmemoración. Yo creo en la conmemoración en el corazón, en el diario. Estaba, antes de que habláramos, preparando algo con tanta dificultad sobre la parashá y pensaba en Sarah Imenu, en lo que pasó durante su vida. ¿Qué no le pasó a Sara? ¿Cuánto sufrió? Y uno de los comentaristas hizo una glosa de otro comentarista, como siempre se suele hacer, diciendo que lo que admira de Sara es su capacidad de acomodarse psicológicamente a las situaciones. A la alegría no permitió que la desborde. Al dolor no dejó que la rompa, excepto quizás el Midrash que dice que alguien le vino a avisar de que a su hijo Isaac lo llevaron al monte para que el padre tome un cuchillo y que justo un minuto, pero ella no escuchó el final, su corazón se detuvo antes. ¿Cuántos de nuestra generación hubieran querido que su corazón se detuviese antes que los uniformados toquen el timbre de la casa o se enteren de la muerte de los hijos? Hay algo en Sara que nos permite ese punto de equilibrio, esa homeostasis, que es poder lograr, pese a todos los tropezones, pese a todos los sacudones, encontrar un equilibrio de vida. Y ese es el punto, porque hay una mitzvah que desplaza absolutamente a todas, que es la mitzvah de Bajai Baem, vivir en los principios. Y yo tengo fe que el dolor no se va a borrar. Es mentira. El tiempo no borra el dolor si no se elabora y por lo general no se elabora. Tú lo dijiste. Obviamente, si surge, quiere decir que no se terminó de elaborar. Lo que sí conseguimos hacer es que, pese al dolor, poder encontrar instantes de alegría. Cuentan en mi familia que mi abuela materna falleció Shabbat a la mañana
Y mi abuelo tomó a su hija, mi madre, Alea Shalom, se sentaron a la mesa a cantar Zmirot con el cadáver cubierto con una sábana en Shabbat. Y nosotros vamos a seguir cantando y vamos a seguir casándonos y vamos a seguir viajando y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir gozando del regalo de la vida que Boreolam nos da. Y vamos a llevar el dolor y lo vamos a compensar como será con la alegría. Y vamos a mirar el futuro como seguramente Sara lo vislumbró y Abraham quiso certificarlo sepultándola en Meharat HaMachpelah, en esa Meharat HaMachpelah que, bendito sea Dios, está nuevamente en nuestras manos. Ahora yo decía, Yerahmiel, los dolores, las experiencias traumáticas quedan por generaciones. Y lo que ha acontecido me parece que no solo reabrió dolores que ya estaban, sino que va a quedar en la psiquis colectiva israelí como un gran trauma. La pregunta es si hay aprendizajes también. Muchos dicen esto pasó, más allá de la preparación del Hamas y las intenciones, porque la disputa interna, la fragmentación, los egos, el creer que ya habíamos superado todos los desafíos y la Startup Nation era tan potente como para que nada pudiera ocurrirle, y de repente, lo voy a poner así en términos de la teología, vino a Kadosh Baruj Hu y nos dio una cachetada en Israel y al mundo judío, que incluso se había olvidado de que algunas cosas todavía están tan presentes como estaban siempre. Digo, ¿sabremos entender ese mensaje o una vez que concluya esta guerra desde lo militar volveremos a las mismas miserias que supimos tener? Mira, no tengo el don de la profecía, que según nuestros sabios después de la destrucción se dio a los tontos. Algunos dicen que a los inteligentes, pero todos sabemos que se dio a los tontos. Lo que sí sé, o por lo menos así me enseñaron cuando era niño, es que los animales no tropiezan dos veces con la misma piedra, pero el ser humano sí. Lo que nos sucedió, nos está sucediendo, porque esto no se terminó, Javerín, todavía no se terminó. No sabemos si mañana vamos a estar con los soldados en Beirut. No sabemos, no sabemos cómo van a salir nuestros soldados que están en estos momentos enfrente del hospital, hostigando a la gente para que salga. No sabemos, no sabemos si la columna de tantos cientos de metros de gazatíes que iban con banderas blancas, custodiados paradójicamente por tanques israelíes que les salvaguardaban la vida de los disparos del Hamas, que los querían matar porque habían decidido dejar de ser blancos de ellos, blancos humanos, ¿verdad? No podemos saber. Nosotros ya nos hemos equivocado. No aprendimos nada de la guerra de los 6 días, excepto el Super Moishe. Recuerdo los relojes que en lugar de tener las manecillas tenían un ojo que se movía, la Super Golda, la facilidad de la conquista de territorios sin encontrar una solución clara política, que esa era la oportunidad, pero se desperdició. Entonces, como tú lo llamaste hace un instante, vino la cachetada de Yom Kippur. Y no aprendimos nada. No aprendimos nada, no aprendimos que debíamos estar alertas, que las tropas del ejército no estaban alertas. No es algo nuevo. Que los políticos estaban distraídos en la así llamada reforma, cuando los 34 creo que son los ministros, más otros 45 que son los viceministros, más otros 300 que formaban parte del gobierno, se entretenían en escribir libelos contra aquellos que protestaban contra la reforma, y el señor primer ministro no le abrió la puerta de su despacho al comandante en jefe cuando le iba a presentar un informe hace pocas semanas atrás, pocas semanas antes, porque estaba ocupado seguramente con la junta de
de los grandes jajamim redactando algún insulto a alguna parte del pueblo. No aprendimos nada, porque si no, no nos hubiéramos distraído. No aprendimos nada en el largo gobierno de Netanyahu y tampoco en el de Olmert y tampoco. No aprendimos cómo debíamos posicionarnos, qué argumentos maravillosos tenemos y cómo poder distribuirlos al mundo. No aprendimos con quién hacer alianzas. No supimos quiénes son nuestros aliados y quiénes son nuestros enemigos. El ejemplo de la amistad de Trump con Israel y su enfado actual es una muestra. Y al mismo tiempo los enojos con Obama y los demócratas cuando otro demócrata como Biden tiene que venir a salvarnos de nosotros mismos. Él no nos salva de los enemigos porque con los enemigos estoy seguro nos podríamos dar manía solos a un precio mucho más alto quizás. Nos está salvando de nosotros mismos, de nuestro engreimiento, de las palabras huecas. Mira, Miki, ayer se produjo uno de los días para mí en los cuales participé un concepto muy raro que se llama la vergüenza ajena. Yo no sé dónde lo aprendí el término, si fue en la Argentina, si fue en México, si fue en España, quizás en los tres se plantea y hay una cantidad de ejemplos de lo que significa la vergüenza ajena. Ayer anuncian por la televisión que escucharemos un mensaje del ministro Benny Gantz. Y se para el ministro Benny Gantz y dice una cantidad de cosas que no nos trae absolutamente nada nuevo. Y lo dice muy bien. Corta la comunicación y los locutores de los tres canales, hay otro canal más que no sé lo que es, y que anuncian que en unos minutos va a surgir la presencia del señor secretario de Defensa de Israel. Y se para el señor secretario de Defensa de Israel y no dice nada. Y luego le hacen una pregunta si acaso no sería mejor que él y el otro y el de más allá estuviesen juntos. Y él dice, sí, nosotros nos reunimos y en algún momento vamos a estar juntos. Y luego empieza a repetición, como siempre, a pasar su mensaje. En unos minutitos más escucharemos la presencia del señor primer ministro. Y obviamente, como siempre, no llega a horario y los medios, otra vez y otra vez. No hay cadena oficial en Israel, no hay cadena. Es decir, que los directores de las cadenas de televisión deciden o no dar lugar a esto que viene, y luego se presenta el señor primer ministro y no dice absolutamente nada nuevo, excepto deslizar de que hay muchos culpables menos uno. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Miki? Estamos en la mitad de la guerra y estos tres señores que me representan, no importa si voté o no voté por los partidos a los cuales están allí, pero que me representan y que mi vida, la vida de mi familia, depende de sus decisiones, no pueden sentarse a hablar juntos y no saben hablar con los familiares de los desaparecidos, Miki, sobre el dolor que tiene esa gente. Inconmensurable. Después de que el gobierno nombró a un ex general con antecedentes fallidos para coordinar la nada, no hay quien los vaya a consolar, no hay quien les vaya a entregar una pizca de información, una nanoparte de esperanza. Están solos, corriendo, enviando gente por el mundo para hablar con los enemigos, en definitiva. Estamos mal, Miki. Estás preguntando qué va a suceder después de, pero está sucediendo mientras algo que demuestra que la cachetada nos la dimos nosotros, porque Dios nos dio la gigantesca responsabilidad de decidir. Y decidimos en contra nuestra. La pregunta es si vamos a aprender después de la cachetada divina, si vamos a poder decidir bien. Ya toca, ¿no? Ya toca. Israel, después, quién sabe cuándo será ese después,
cuándo va a terminar la guerra, si es que va a terminar, porque hay guerras que duran años. Aquí nosotros no sabemos lo que va a suceder, nadie sabe. Todos apuestan. Los políticos ni piensan. No quiero hablar de los políticos, quiero hablar de la necesidad nuestra de repensar nuestras fallas, porque en algún lado nosotros todos fallamos. Y fallaron también los judíos de la Golá, en cada uno de los países, con su pensamiento galútico. Lo veo con las reacciones que se dan, y particularmente en los países de habla hispana, ¿verdad? Pero también se dan en Europa, también se dan en Estados Unidos, estupefactos, cuando de pronto en Los Ángeles matan a un pobre señor a golpes, desangrándolo en la mitad de la calle, por llevar una bandera de Israel y sin que hasta el día de hoy todavía hayan podido localizar en Los Ángeles, con todas las cámaras que hay, quién es el que le golpeó en la cabeza matándolo. Hay en mi sentimiento algo muy amargo cuando veo lo que sucede y también cuando oigo el diálogo, porque tú y yo podemos estar en desacuerdo en todo. Pero hay cosas en las cuales, sin que nadie nos lo imponga, vamos a estar siempre juntos. Y es en la decisión de vivir como seres humanos, de vivir como pueblo, de vivir como nación, para aquellos que vivimos en Israel, para vivir como Estado, esperando que en algún momento todos los Yehudim se unan. Eso nos va a unir. Eso es lo que está uniendo a la ciudadanía. Eso es ver cómo los niños, los jóvenes, juntan horas. Lo he visto y lo digo incluso con un poco de humor. Fui al súper, no hay trabajadores. Primero porque los israelíes están movilizados y los no israelíes a mi ciudad no entran por el momento. Y había una niña, 14, 15 años, con una escoba en la mano, miraba la escoba. Yo creo que fue la primera vez en su vida que tomó en sus manos una escoba, no sabía lo que hacer con ella. Entonces apareció un muchachito de su misma edad y le quitó la escoba y la mandó a colocar mercadería en los estantes y la niña miraba las latas de atún. Yo creo que nunca fue al súper. He visto los montones y montones de ropas y de alimentos y de accesorios de limpieza que vaciaron los súpers para llevarlos a los centros de colocación de las mercaderías que se van a llevar al frente. Eso es maravilloso, eso sí es lo que me da a mí la posibilidad de ser optimista, porque si esta gente, aparte de la generosidad sin límites de los soldados y de las soldadas israelíes que dejaron, como en el caso de algún familiar mío, un país donde estaban en un seminario internacional muy importante para su profesión, y se enroló en el ejército y dejaron las bancas de las escuelas y dejaron los novios y las novias y a las esposas y a los hijos. Y otro amigo mío que conocí en España y que nació en la Argentina, en el sur argentino, que estaba en México, y el primer trabajando para poder mantener a la familia en una changa breve de 3 meses, la dejó por la mitad y está en el frente. Esos son los que me dan a mí esperanza. La verdad es que yo me quedaría escuchándote horas, porque de cada cosa que estás diciendo hay tanto y tanto para pensar y para enriquecernos, eh, y hay mucha incertidumbre. Y hay mucha incertidumbre y hay muchos mensajes que en el tiempo vamos a ir tratando de incorporar. Uno de los que yo te escuchaba parecía en el día de Yom Kippur, el Het Shehatanu Lefaneja, ¿no? Por el pecado que hemos cometido y si podemos realmente no solo golpearnos el pecho, sino poder incorporar qué es lo que hemos hecho mal para tratar de eso que decimos cambiar, pero no es nada fácil, porque la pregunta que también surge, y con esto voy a cerrar hoy, pero quiero comprometerte a seguirlo, es bien si nos une más el espanto que el amor, porque en realidad me da la impresión que hoy
todos reaccionan como estamos reaccionando por el miedo y el espanto. La pregunta es si podremos también hacerlo cuando el espanto se aplaque un tanto, y parecería que no lo logramos habitualmente. Y por otro, Miki, solamente permíteme que te interrumpa. El unirse por el espanto nos empuja a cometer terribles errores. Terribles errores, nos deshumaniza, nos hace olvidar incluso los principios de la Torah. La gente está enferma, necesitada de una palabra de amor y se encuentra con santones que prometen redenciones, no solamente a cambio de algunos centavitos de supuesta tzedaká que vaya a saber a dónde van, sino también como si fuesen aquellos que tienen las llaves del cielo y van a obligar a Dios a decidir según sus deseos, diciendo tal o cual plegaria. Y nos ha vuelto odiosos, nos ha vuelto personas que odiamos al otro. Y nosotros no tenemos que odiar a Ismael, no tenemos que odiar a Isaac. Tenemos que aprender a separar nuestros campamentos. Hay que estudiar Bereishit, estamos leyendo Bereishit, en una semana más, en 2 semanas más, vamos a tener estos temas. Ismael e Isaac se abrazaron cuando fueron a sepultar a Abraham. Isaac y Esaú se amigaron y cada uno siguió su camino. Así que yo creo que necesitamos reaprender lo que es el amor. Tenemos ahí una falla. Y amarnos a nosotros mismos bien, bien, no porque somos más bellos, no porque somos más ricos, no porque somos más sabios, sino porque somos más humanos. como dije, la sabiduría de este querido amigo del cual siempre uno puede seguir y seguir aprendiendo. Gracias por estos minutos y el compromiso dentro de esta incertidumbre, dentro de este duelo que estamos viviendo y atravesando mientras se siguen los combates, con todas las preguntas que hay que formularse, porque si no lo hacemos estaremos evadiendo la responsabilidad de poder justamente hacer que esto sirva para algo, si no, simplemente será tragedia. Yerahmiel, el gran abrazo y mejores noticias pronto. Muchas gracias, Besorot Tobot, para ti, los tuyos, todo a Israel y para todo el mundo, porque este es solamente el inicio de una guerra global. Nosotros fuimos, somos, estamos siendo los conejillos de Indias, que si no ganamos categóricamente la batalla, ningún ser libre en el mundo podrá ser libre en muy pocos años atrás. Gracias, Miki, por la oportunidad de poder conversar contigo, que es como siempre un placer, y con la gente que te sigue y que nos sigue hoy. Besorot Tobot, que tengamos buenas noticias, Javeri. El rabino Yerahmiel Barilka, aquí, en Pensando las Noticias.